Vamos a saludar a la precandidata presidencial Carolina Corcho. Doctora Corcho, buenos días. Buenos días, un saludo para la audiencia de Noticias Caracol. ¿Escuchó al doctor Bolívar, doctora Corcho? Algunos apartes. Bueno, la última parte tiene que ver con usted y que nos parece importante conocer su respuesta. Él dice que sería ideal que usted se uniera a la campaña de Iván Cepeda para unir más fuerzas políticas por Iván Cepeda. Frente a ese ofrecimiento, doctora Corcho, ¿usted qué responde? Bueno, justamente venimos de una reunión con Iván Cepeda y con el Comité Político del Pacto Histórico y hemos sostenido nuestro acuerdo de ir a la consulta popular el 26 de octubre para que sea el pueblo colombiano, la ciudadanía, cualquier ciudadano puede votar quien escoja la candidatura única que va a representar al Pacto Histórico y posteriormente competirá en el Frente Amplio. Entonces hemos ratificado nuestro acuerdo político de participación en esa consulta y que sea la ciudadanía quien decida. Es decir, no hay planes de unirse a la campaña de Iván Cepeda. Pues si el senador quiere apoyarme a mí, porque también podría apoyarme a mí, pues ya su decisión, pero en este Claro. momento pues lo que estuvimos fue pactando las reglas de competencia electoral con un juego limpio, una competencia honorable para que sea el pueblo quien escoja el mejor. Por supuesto que si desde las huestes del senador Cepeda piensan que debe haber un proceso de unidad, como te digo, eso ya es un tema de discrecionalidad de él si nos apoya, pero la decisión de nuestras organizaciones es ir al proceso del 26 de octubre. Y el hecho de que el senador no se una a nosotros quiere decir que esté dividiendo. Él tiene todo el derecho a participar, así como yo lo tengo, y Daniel Quintero, para que sea la ciudadanía quien decida. Claro, es muy respetable, por supuesto, y muy valiosa esa posición. Precandidata Corcho, déjeme ir más al fondo de las razones. El viernes, ¿qué pasó? Se desenredó esta pita, quedó usted con Iván Cepeda y Daniel Quintero. ¿Por qué usted dijo, sigo en la lucha, con mi precandidatura firme? Bueno, lo primero que hay que decir es que teníamos enredado el proceso de consulta popular por una indecisión antidemocrática por demás del Consejo Nacional Electoral, razón por la cual con Gustavo Bolívar interpusimos una tutela el lunes pasado pidiendo medidas cautelares para que nos permitieran la inscripción en el proceso de consulta antes de que se violaran nuestros derechos y dieran un golpe a la democracia. De manera afortunada, la magistrada Karen Tribunal de Bogotá nos concedió la razón y pudimos inscribir las precandidaturas tanto a la presidencia como a la Cámara y estamos ya en firme con el proceso de consulta. Ya el tribunal tiene que fallar a fondo esta semana respecto al tema de la personalidad jurídica, pero ya están firmes que el próximo 26 de octubre los colombianos, cualquier colombiano, no necesariamente afiliado al Pacto Histórico, puede votar para que sea la ciudadanía quien defina nuestras candidaturas. Sí, frente a este panorama, los tres en la baraja, ¿usted cómo se ve, doctora Corcho? Es decir, esta consulta, ¿qué panorama usted se arma en su campaña de precandidatura presidencial? Yo llevo 2 años de trabajo, de recorrido por todos los territorios del país, rediscutiendo y revisando el proceso de programa del presidente Gustavo Petro. Yo participé en la construcción del programa del presidente Gustavo Petro. Hicimos una escuela de formación política con 1.500 líderes y lideresas, con expertos del más alto nivel, para valorar cómo continuar el programa de gobierno. He publicado un libro que está en las librerías del país, Ni un paso atrás, otra Colombia es posible, donde está mis reflexiones, pensamiento, ideas de cómo debe continuar el cambio en Colombia, pero además creo que ya es el momento de que Colombia tenga una primera mujer presidenta para este país. En ese sentido, creo que puedo ganar la consulta popular para representar de muy buena manera al progresismo en esta disputa electoral del 2026. Doctora Corcho, ¿qué opina usted del nombre de Daniel Quintero? ¿Usted Pues guarda las Daniel mismas Quintero, reservas de sus compañeros como Gustavo Bolívar? yo vuelvo e insisto que existe un principio que es la presunción de inocencia del debido proceso. En público y en privado le he dicho a Daniel Quintero que él debe decidir si debe enfrentar al tiempo un proceso de precandidatura presidencial y un proceso de imputación de cargos. Él debe decidir y yo se lo he planteado, hoy se lo volví a plantear. Entonces, en ese sentido, yo no puedo vetar por encima del sistema interamericano, de la ley y la Constitución a una persona que no ha sido vencida en juicio. Esa ha sido mi consideración. Claro. El doctor Bolívar dice, hombre, la otra gran crítica
es esa cercanía con la política tradicional. ¿A usted le preocupa ese punto? Lo primero es que nosotros queremos que la consulta popular participe la ciudadanía libre y vamos a hacer el llamado a que los organismos de control, los organismos electorales, a que el Estado colombiano y la veeduría ciudadana vigile que no se presenten mecanismos que además se constituirían en delitos como la compra de votos o este tipo de prácticas, no las vamos a aceptar y vamos a tener todos los ojos abiertos para que esto no ocurra. Claro, pero usted, ¿le parece que él está aliado con la política tradicional, doctora Corcho? Es que nosotros somos una coalición donde hay personas de la política tradicional. El ministro del Interior, Armando Benedetti, proviene de la política tradicional. El señor Roy Barreras, que hace parte de nuestra coalición del Frente Amplio, viene de la política tradicional. El hecho de que una persona está en la política tradicional no quiere decir que está delinquiendo. Ahora, si las personas que provienen de la política tradicional, que están en todo nuestro acuerdo político de mayoría del gobierno de Gustavo Petro, tienen denuncias por temas de corrupción o delitos, pues deben ser denunciados y deben ser denunciados ante las autoridades para que las autoridades se expresen, porque eso sí no lo vamos a aceptar. Claro, pero ese punto, por ejemplo, el ministro del Interior, Armando Benedetti, doctora Corcho, son muchos los que critican su presencia en el gobierno nacional, precisamente esa presencia de la política tradicional. Su trato, ¿cómo sería con ese tema de aceptar ese tipo de apoyo que pues tantas críticas ha merecido por el sector de izquierda? Es que vuelvo e insisto, el presidente Gustavo Petro ganó las elecciones en Colombia con una coalición que va más allá de la izquierda. Eso ya pasó, eso ya ocurrió. Ahora, si existen denuncias penales, disciplinarias, fiscales respecto a los miembros de esa coalición, las personas deben ejercer las denuncias y esas personas deben responder ante la justicia. Pero la coalición del presidente Gustavo Petro es una coalición de Frente Amplio que va más allá de la izquierda. Eso es un hecho, eso no es una decisión mía, es un hecho. Claro. Déjeme hacerle ya la última pregunta, doctora Corcho. Siempre recogemos opiniones de los precandidatos presidenciales sobre temas coyunturales. Hoy, usted imaginará, tiene que ver con el tema de relaciones bilaterales con Estados Unidos. Y me gustaría preguntarle pues, sobre esta decisión de quitarle la visa al presidente Petro. Usted como precandidata, ¿cómo sería la relación con Estados Unidos? ¿Buscaría recomponerla o no habría relación alguna con el gobierno Trump? Es que quien ha roto las relaciones con Colombia no ha sido Colombia, han sido los Estados Unidos bajo unas medidas arbitrarias, a mi juicio, de querer tener alguna injerencia política no solo en Colombia, sino en América Latina respecto a el proceso electoral del 2026, y eso no se puede aceptar. En cambio, en tanto Colombia es un Estado soberano, una nación soberana, pero además hay una ruptura en materia de derechos humanos que ha denunciado el presidente Gustavo Petro, dado que nuestros connacionales, migrantes, han sufrido, han denunciado asuntos de maltrato y vulneración de los derechos humanos cuando son deportados hacia Colombia. Nosotros protegemos a todos los colombianos en el exterior y en eso yo comparto la postura del presidente Gustavo Petro de que la ciudadanía colombiana debe ser respetada en cualquier parte del mundo. De otra manera, se han hecho unos anuncios de rupturas unilaterales por parte de los Estados Unidos, de los tratados de libre comercio y los acuerdos, planteando, por decir así, amenazas sobre aumentos arancelarios que no han sido acordados bilateralmente. Ante eso, pues lo que tiene que preservarse es el derecho internacional, la soberanía de nuestra nación. Tenemos toda la disposición en mantener relaciones y diálogos con los Estados Unidos, pero no bajo las condiciones de arbitrariedad que se están presentando, la vulneración de los derechos humanos y injerencismos en la política nacional. Nosotros no estamos haciendo injerencismos en la política de los Estados Unidos y lo mínimo que exigimos y pedimos es que no haya injerencias sobre la política colombiana. ¿Puedo interpretar, es decir, si Trump sigue así, no tendré relaciones en caso de que sea quien la está máxima haciendo la ruptura de las representante relaciones internacional es del Donald país? Trump, contra Sí. Colombia, contra el empresariado colombiano, contra el pueblo colombiano. Y yo quiero rechazar que los políticos de la oposición y la extrema derecha en Colombia estén buscando alianzas en los Estados Unidos para perjudicar la economía de nuestro país, para perjudicar el empresariado de nuestro país e inclusive haciendo lobbies por debajo de la mesa para pedir
la desertificación de Colombia en la lucha del narcotráfico, cuando hemos puesto vidas de los hombres y mujeres de la patria, de la fuerza pública, para que la cocaína no salga de Colombia, cuando se ha hecho un esfuerzo enorme de incautaciones de cocaína, el más alto de la historia, de extradiciones y de captura de jefes del narcotráfico. Entonces no es aceptable que la oposición se comporte de manera apátrida contra los intereses económicos de nuestro país, contra la patria, contra nuestro país, haciendo ese tipo de lobbies y en alianzas con el gobierno de Donald Trump contra Colombia. Precandidata Carolina Corcho, ha sido usted muy amable. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo.